Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles a la docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Mónica Novoa Gómez, es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en psicología summa cum laude de la Universidad de Valencia y además de ser diplomada en estudios avanzados por la UDEA, en análisis funcional de contextos clínicos y de la salud. Vamos a darle paso a la docente Mónica para que inicie con la presentación. Profe, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero es que ustedes me confirmen si están viendo mi pantalla, si me están escuchando bien. Súper. Entonces, voy a compartir, bueno, compartir Sí, aquí una súper, presentación. se escucha súper bien. Listo. Ahora están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Listo, muy bien. Bueno, a ver, lo primero que quiero es comenzar por contarles un poquito más de mí. Yo me he dedicado, soy colombiana, estoy en este momento en Bogotá. Creo que hay varios de ustedes que están en otras ciudades de Latinoamérica o de otras partes. Así que, bueno, bienvenidos y gracias por acompañarme. Yo me he dedicado durante mi vida profesional a dos cosas importantes relacionadas con este tema. Por un lado, soy profesora, investigadora en la universidad, y mi línea de investigación ha estado siempre relacionada con los efectos, digamos, con los efectos, las consecuencias, las afectaciones, el daño psicológico que experimentan las personas que se enfrentan a situaciones de adversidad intensa, ¿sí? Entonces, ¿qué son las situaciones de adversidad intensa? Pues situaciones en las cuales nosotros nos podemos sentir sobrepasados porque la situación misma nos expone a una experiencia en donde sentimos un riesgo a nuestra seguridad muy alto. Entonces, eso quiere decir que he trabajado con personas que han experimentado situaciones de adversidad relacionadas con temas de salud, por ejemplo, cáncer, ¿sí? Enfermedades metabólicas graves, pero también, y en un contexto como Colombia, que es donde yo crecí, me he formado y he trabajado la mayor parte de mi vida, pues eh, estamos enfrentándonos a personas, a contextos y a situaciones de conflicto armado. Yo creo que ustedes todos saben que Colombia es un país, igual que muchos países de Latinoamérica, pero hablemos de Colombia en particular, que ha vivido múltiples eventos asociados a terrorismo, derivados de narcotráfico, conflicto armado por enfrentamiento de grupos armados al margen de la ley, en fin, lo que nosotros llamaríamos un contexto de guerra en el plano internacional. Durante más, ya vamos a cumplir casi un siglo, más de 70 años llevamos, pero digamos que esa no es únicamente la historia de Colombia, sino que también es la historia, como digo, de muchos países latinoamericanos y no solamente latinoamericanos, sino en otras latitudes, desafortunadamente, en el mundo. Entonces, vivir, trabajar, enseñar, eh, pues en este contexto obviamente implica que buena parte de mi trabajo se ha desarrollado con población relacionada con conflicto, que ha vivido experiencias asociadas a conflicto armado o a condiciones de vulnerabilidad psicopolítica. Pero además soy terapeuta, además de ser investigadora y profesora en la universidad, soy psicoterapeuta. Tengo hace más de 30 años, realizo práctica clínica privada y en mi consulta, la mayor parte de mis pacientes o el grueso de mis consultantes son personas que han experimentado situaciones asociadas a trauma.
Entonces eso me ha ido llevando a investigar pues sobre este tema. Esa es la razón por la cual vamos a hablar de esto hoy y luego muy invitados allá a la sesión extendida, al curso extendido que tendremos a partir de la semana entrante. Entonces, ¿qué es esto del trauma y qué es esto de la transmisión intergeneracional del trauma? Em, el trauma es un proceso, eso es lo primero, y es importante saber que el trauma, este término es clave, es un proceso, es decir, va ocurriendo en el tiempo y tiene secuelas, las vivencias asociadas a trauma tienen secuelas o tienen consecuencias acumuladas en el tiempo. No es un evento estático cuyas consecuencias se presentan una sola vez en la vida. No, sino que el trauma es un proceso, se entiende como un proceso por el cual, por experimentar una situación que el organismo, la persona, vive como traumática, genera consecuencias en la misma persona que lo experimentó o en sus descendientes. ¿Sí? Entonces, el trauma intergeneracional es un término relativamente reciente dentro de la literatura científica. Y cuando digo relativamente reciente, les estoy diciendo que la investigación gruesa a nivel psicológico y epigenético, pues es relativamente reciente. Estamos hablando de unos 20 años, ¿sí? Ha mostrado que las experiencias traumáticas, ¿sí? O las experiencias de diversidad intensa, las secuelas psicológicas, físicas, somáticas, se transmiten, se pasan de generación a generación. Entonces, se habla de trauma intergeneracional cuando nos referimos a esas consecuencias de las vivencias traumáticas entre diferentes generaciones que usualmente muestran secuelas negativas. Ojo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, no siempre, no todas las comunidades, ni todos los individuos que han experimentado situaciones de adversidad intensa, es decir, trauma, desarrollan secuelas negativas. Incluso la investigación también ha mostrado que, por el contrario, poblaciones que han vivido o individuos que han vivido experiencias de adversidad muy intensa son más resilientes que individuos que no. Entonces, ojo, no siempre, esto es muy importante, no siempre las experiencias de adversidad intensa derivan en secuelas negativas asociadas a psicopatología. Bueno, pero lo que sí es cierto es que si hablamos de trauma, ¿sí? Que ya, fíjense la diferencia que estoy haciendo. Una cosa son las experiencias de adversidad intensa y otra cosa es el trauma. Las experiencias de adversidad intensa pueden ser múltiples. Una experiencia de adversidad intensa puede ser un accidente de tránsito. ¿Sí? Yo voy manejando mi carro, mi automóvil, mi coche, y tengo un choque, o sea, choco o me chocan, y en medio de ese choque voy a haber lesionado, si puedo haberlo vivido, puedo haber terminado, digamos, teniendo alguna lesión, ¿sí? Y eso, que es una experiencia de adversidad intensa, porque mi vida, mi seguridad o la de las personas que iban conmigo se vio en riesgo, puede generar o no consecuencias asociadas a lo que llamaríamos trauma. No necesariamente las genera. Ya vamos a ver que depende de muchos factores, que una experiencia de adversidad intensa sea una experiencia derive en una experiencia de trauma. Bueno, entonces, cuando hablamos de trauma, sí que estamos hablando efectivamente de las afectaciones negativas o de las afectaciones o de las consecuencias que generan alteraciones adversas en el individuo que experiencia la adversidad y en sus descendientes. Y se habla de
Intergeneracional cuando se rastrean incluso hasta 3 generaciones más abajo esas secuelas. Y las secuelas se pueden identificar en el plano somático, o sea, a nivel de enfermedades físicas y de características del funcionamiento biológico, a nivel de funcionamiento psicológico y a nivel de interacción social, ¿sí? Además de las secuelas o de las consecuencias en términos históricos y culturales. Entonces, hay otro término que ustedes seguramente podrán ver en la literatura relacionado, que es el trauma histórico. Usualmente se habla de trauma histórico e intergeneracional. El trauma histórico lo mencionaremos también un poco más con más detalle. Es aquel que experimentan poblaciones, o sea, no individuos, no es como el accidente en un choque, como el que yo les acabo de contar, sino son poblaciones completas que suele estar relacionado con factores asociados a política, etnia, género o factores económicos. ¿Estamos? Hablaríamos, por ejemplo, de trauma histórico, lo que está viviendo en este momento la población en Gaza, los gazatíes. Hablaríamos también de trauma histórico, lo que ha vivido la población judía. Hablaríamos de trauma histórico, lo que está pasando la población latina en Estados Unidos. Hablaríamos de trauma histórico cuando hablamos de lo que ha pasado a la población afrodescendiente en el mundo, ¿sí? Y lo que vemos es que las poblaciones que han vivido trauma histórico también tienen características de trauma intergeneracional. Entonces, no es lo mismo, pero van de la mano. ¿Vale? Bueno, el trauma intergeneracional tiene que ver con el intercambio, con esa transmisión que se da transgeneracional, es decir, entre miembros de una misma generación, ¿sí? E intergeneracional entre los miembros de una generación anterior y la siguiente, y multigeneracional cuando vemos los efectos que puede haber en muchas generaciones. Los términos, entonces ustedes ven ahí algunas referencias, algunos autores, vemos que los términos que se utilizan son esos, transgeneracional, intergeneracional o multigeneracional. Y el común denominador son las secuelas psicológicas y las secuelas en términos de salud física que experimentan los descendientes. ¿Sí? De eso vamos a hablar cuando hablamos de trauma trans, inter o multigeneracional. Y esas consecuencias a nivel psicológico pueden estar relacionadas con un estilo de apego. La investigación ha mostrado y lo que uno ve en la consulta y en el trabajo clínico es que hay unas características muy particulares en la forma de vinculación, en la forma de establecer relaciones de apego, ¿sí? Establecer vínculos entre los individuos que han experimentado este tipo de situaciones, ¿sí? Hay mayor predisposición a desarrollar síntomas asociados a estrés postraumático, mayor predisposición a desarrollar vínculos relacionados con conducta antisocial, incluso sociopatías, ¿sí? Y mayor vulnerabilidad a tener dificultades a nivel físico, como les decía, en términos de la salud física, encontrando que los individuos presentan mayor presencia de enfermedades, especialmente de carácter autoinmune, cánceres, artritis, lupus, enfermedad de Crohn, bueno, otro tipo de condiciones crónicas. Bueno, entonces, lo que queremos quienes trabajamos en esta línea a nivel terapéutico,
pero también a nivel de investigación, es explicar, entender por qué persisten las secuelas de las experiencias de trauma a pesar, en las comunidades y en la salud mental de las comunidades, a pesar de que han pasado generaciones y décadas después de los eventos traumáticos, ¿sí? Entonces, digamos que la pregunta es, ¿pareciera lógico o tiene sentido que nosotros, que si yo experimenté una situación adversa, yo, como la del accidente de carro, por ejemplo, pues yo pueda experimentar las consecuencias psicológicas de eso, pues durante un periodo en mi vida? La pregunta es, ¿y por qué mis hijos o mis nietos experimentan consecuencias asociadas a eso si ellos no lo vivieron? ¿Cómo se explica eso? Entonces, de eso vamos a hablar cuando tengamos el curso, vamos a hablar mucho más ampliadamente de cómo se explica y cómo se maneja entonces. Pero básicamente tiene que ver con que la salud mental o el bienestar psicológico o el florecimiento humano tienen un componente epigenético muy importante. Es decir, hay unos factores y la investigación en epigenética se llama así esa línea, esa subespecialidad de la psicología y la genética que se llama epigenética conductual. Los estudios en epigenética conductual, no solamente con humanos, con mamíferos humanos, sino también con mamíferos no humanos y con especies, con otras especies, nos muestran que hay unos cambios epigenéticos, es decir, en la forma en que se configuran los genes, que ocurren cuando los individuos, los organismos, han sido expuestos o han experimentado situaciones de mucha adversidad. ¿Sí? Ese es uno de los factores que parece explicar eh, en este campo creciente de investigación esta transmisión intergeneracional, esas modificaciones epigenéticas. ¿Sí? Pero también los desenlaces positivos. Yo les decía hace un momento que no siempre las comunidades, los individuos o las personas que han experimentado trauma eh, tienen secuelas asociadas a trastornos psicológicos o físicos, sino que también la investigación ha mostrado que hay ciertas comunidades, ciertas personas, ciertos individuos que también desarrollan habilidades mucho más positivas y resilientes que aquellas comunidades que no. Entonces no siempre está asociado a un desenlace inevitablemente negativo. Bueno, ¿qué sabemos? Que hay, pues hay unas evidencias, hay unas cosas que son ya clarísimas, ¿no? Si usted ha vivido, si sus padres o sus abuelos, pero hablemos de los padres, vivieron experiencias de trauma, los hijos son más vulnerables a desarrollar estrés postraumático incluso en la infancia, síntomas asociados a inhibición y problemas de comportamiento internalizante y externalizante en los niños, por ejemplo. Mayores índices de depresión, ¿sí? Severa. ¿Mm? Entonces ya eso lo sabemos. La otra cosa que sabemos es que no es suficiente con que nuestros padres hayan experimentado situaciones de adversidad, ¿sí? Sino que se hace mucho más fuerte el efecto negativo si esas con situaciones de adversidad han sido acumulativas, o sea, ha habido múltiples eventos de diversa intensidad a lo largo de la vida. Entonces piensen nuevamente en comunidades como en Colombia, cuyos padres vivieron condiciones de desplazamiento, lo que vivieron pues lo que están viviendo nuestros vecinos en Venezuela o lo que han vivido nuestras comunidades indígenas durante siglos, ¿sí? Y es que han estado expuestos eh, durante mucho tiempo, muchas veces, a múltiples eventos de violencia, en donde su situación de seguridad a la vida, el acceso a alimentos, la posibilidad de tener una vida digna, se ha visto restringido, pues porque hay bombas antipersonal, minas antipersonales le llamamos aquí,
Por ejemplo, salir al campo a recoger la cosecha y de pronto ese campo está sembrado de minas, fue sembrado de minas y hay unas muertes. O estar en medio de, viviendo o habitando en poblaciones en donde hay confrontación armada de manera relativamente frecuente o donde hay condiciones asociadas a delincuencia intensa. Piensen en lo que vivió, por ejemplo, en Salvador o en Nicaragua con las pandillas o en Brasil también, ¿sí? Que son múltiples eventos, eventos acumulativos. Entonces, esos eventos acumulativos configuran una complejidad, de hecho se habla de trauma complejo, entonces, que produce una carga, aquí está, lo voy a subrayar para que lo puedan ver, acá, una carga alostática, ¿sí? ¿Qué es esa carga alostática? Que a mayor número de eventos traumáticos, mayor riesgo de desarrollar todo tipo de afectaciones adversas, ¿sí? Entonces, si tenemos un niño, por ejemplo, un pequeño, que desde que estaba embarazada la mamá o el papá vivieron en condiciones de adversidad por hambre, por desplazamiento, por guerra, por violencia de género o por violencia intrafamiliar, esa madre embarazada, y además ese niño ya él experimenta desde inútero la intensidad de la adversidad que está viviendo la madre. Porque acuérdense que el bebé pues ya está eh, experimentando todo lo que la madre experimenta, ¿no? Desde el momento que está en útero. Y luego nace en un contexto familiar, supongamos, de pobreza, pero además de pobreza, o sea, de preocupación y miedo por la alimentación, con una alimentación inadecuada, con violencia en el entorno de la comunidad donde ese niño crece, o con violencia de género, o con violencia intrafamiliar, o con violencia sexual. Y luego entra un contexto escolar en donde hay acoso, bullying, llamamos, ¿no? Pues tenemos que ese adolescente, ese chiquito, cuando está en su adolescencia, tiene mayor probabilidad, tiene mayor carga alostática. Y entonces tiene mayor probabilidad de desarrollar efectos adversos que tienen implicaciones neuroendocrinas y en su sistema inmunológico. Entonces puede ser que ese chiquito tenga alergias, tenga psoriasis, tenga, desarrolle cáncer más tempranamente que otro, ¿sí? Bueno, entonces la carga alostática hace referencia a eso, a ese efecto acumulativo que produce cambios en la configuración metabólica pues, del individuo. Bueno, ay, esto se me sale, perdón. Les decía, tenemos también el trauma cultural o el trauma histórico. Entonces, ¿qué es el trauma cultural? Es un trauma o trauma histórico, que también es el término. Es este trauma que se produce, que se infringe de manera colectiva a un grupo de personas que comparten una identidad. El ejemplo más reciente que podemos ver, ya los acabo de mencionar, es lo que le pasa a la población gazatí o lo que le pasa a la población judía, ambos por igual, o lo que le pasa a los latinos, que por el hecho simple o lo que le ha pasado a la población con diversidad de género, que por la simple identidad compartida con un grupo de referencia, está expuesto a situaciones de violencia, violencia simbólica, violencia física, violencia psicológica, etcétera. Entonces, si ustedes lo piensan, pues vemos cómo desafortunadamente en nuestros contextos latinoamericanos, hispanohablantes,
pero en general en muchos contextos en el mundo, pues tenemos unas poblaciones, digamos que todos hemos estado de alguna manera expuestos a situaciones de trauma cultural, ¿sí? No le pasa, entonces no estamos hablando de algo que le pasó a un individuo de manera aislada, sino que estamos hablando de algo que le pasa a, a unas personas que comparten un contexto y una cultura. Bueno, ¿cuáles son los modelos explicativos que se suelen, que uno puede encontrar como documentando y tratando de darle sentido a esta transmisión intergeneracional del trauma? Entonces hay como cuatro grandes modelos, llamémoslo así, que no son excluyentes entre sí, que son complementarios. El modelo biológico que se los acabo de comentar, son esas modificaciones epigenéticas en la carga alostática que producen modificaciones en lo que ya hoy en día se conoce como el ADN psicológico. Saben ustedes qué es el ADN, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del ADN en genética, de qué estamos hablando? Pues de de la forma en que se configura un organismo y que le da una identidad particular. Entonces, ya hablamos también desde esta perspectiva del modelo biológico de un ADN psicológico. Ese es un modelo. Esta línea de las modificaciones o de la investigación en epigenética conductual, a mí me encanta, es una línea de investigación relativamente joven, que tiene mucho eh, por delante, porque ahí en esa línea hasta ahora se están empezando a conocer cosas y cuyo trabajo es muy importante porque hay modelos de investigación con animales no humanos, o sea, con otras especies mamíferas y no mamíferas que también van por este lado. El modelo familiar, que es un modelo que ha trabajado mucho, hay más publicaciones y más evidencia sobre esta línea de trabajo, cómo las generaciones, como un grupo poblacional, los abuelos, supongamos, empiezan a contar la historia de ellos como individuos, la historia de ellos como de las familias, la historia de las comunidades, mm, en relación con las experiencias vividas. Entonces, tenemos, por ejemplo, las historias de segregación en las comunidades afrodescendientes. Pensemos en estas comunidades de negros y negras que han vivido esclavitud, tipo, es que de verdad son unos grupos poblacionales que han vivido em, esclavitud, mm, mm, eh, tratados como no humanos, sino se los consideraba, recuerdan ustedes, no humanos. Han ido contando las historias, las narrativas a y a sus nietos y a sus bisnietos. Entonces, estas narrativas y estas dinámicas del funcionamiento familiar tienen claramente un efecto sobre los patrones de crianza, sobre las pautas y las formas de relación parental, ¿sí? El parenting cuando hablamos de la crianza. Modifican factores de crianza. Vemos que es muy frecuente que personas que han vivido trauma cultural, o sea, comunidades, tengan patrones de violencia de los niños, por ejemplo, y educación basada en golpes, mucho más frecuente que aquellas comunidades. No, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro, un caso de en una zona de manglares en Colombia, que viven en unas casas que están construidas sobre un manglar. ¿Sabes qué es un manglar? ¿Qué es?
una zona en donde hay agua y las casas de ellos están construidas sobre madera, y los caminos, lo que conecta una con otra, son caminitos ¿sí? Que están sobre el agua, usualmente a la orilla del mar o en los lugares en donde se conectarse con el mar, que es el manglar. Ya los niños utilizan castigo físico y recuerdo mucho cómo llegamos una vez, castigo físico severo, ¿no? Golpes, más, etcétera. Y recuerdo mucho que una vez llegó una, un equipo de el Profe, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Señora, ¿quién me habla? yo, Angie, es que se Sí, corta como señora. un poquito, no sé si tú tienes auriculares, ¿verdad? Sí, Bueno, pero ahorita se ahora- escucha un poquito mejor, sí. No, usted siga y cualquier cosa la vuelvo a interrumpir, que a veces se escucha como cortadito al final de la frase. ahí me están oyendo mejor. Sí, ahí le siento que la oigo mejor. Bueno, entonces voy a quitarme los audífonos y cualquier cosa me cuenta. Entonces les estaba contando que llegó un equipo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado en Colombia de la protección de los menores, y le explicó a los padres cómo era importante que no hubiera castigo físico hacia los hijos y que tenía que haber una forma de crianza basada en las pautas de parentalidad positiva y etcétera, lo cual trabajaron con estos grupos de padres durante un tiempo en esa comunidad. Entonces, disminuyeron los casos de violencia física contra los niños, pero aumentaron las muertes por ahogamiento en el río, en el manglar, ¿sí? Porque lo que nos se dio cuenta el equipo y nos dimos cuenta luego los investigadores es que era esa forma de castigo físico tenía como propósito, había sido transmitida intergeneracionalmente para explicarles a los niños que si salían corriendo por los caminitos de madera que conectaban las casas, podían caerse al río, al manglario y morir ahogados. Entonces, digamos que el modelo familiar, que se junta mucho con el modelo social o cultural, lo que nos muestran, de lo que nos hablan es cómo ciertas pautas de relación intrafamiliar, especialmente en la relación entre padres e hijos, ¿sí? Y en el vínculo entre padres e hijos se alteran porque o tenemos padres súper protectores o tenemos padres negligentes. Eso es como los dos extremos en un continuo. El modelo social o cultural, en donde hay una alteración, que es lo que pasa con las comunidades que han vivido trauma histórico o intergeneracional, y es como efectivamente estas comunidades, debido a las condiciones de desplazamiento o a que se les prohíbe hablar su lengua, no pueden hablar, por ejemplo, piensen en las comunidades indígenas con la colonización, con la colonia o con la evangelización, incluso se les prohibió hablar en su lengua nativa, se les prohibió realizar las prácticas culturales que eran propias de su cosmovisión y se les impuso pues prácticas religiosas, culturales, etcétera, ajenas. Esto pues rompe esa ruptura de los modos de vida, de las tradiciones que son propias de los individuos, de los contextos culturales y que por supuesto hacen que se pierda la cultura, que las familias se separen. En el desplazamiento es muy claro esto, que haya rupturas familiares y que los núcleos familiares se reconfiguren y se reconstruyan de maneras en donde a veces hay miembros de los cuales nunca se volvió a saber. Por ejemplo, en los casos de desaparición forzada. Entonces, este modelo social habla de la importancia de preservar las características de la cultura. Bueno, y los modelos psicodinámicos dentro de las perspectivas eh, eh, de la psicología que señalan que las emociones que no se pueden experimentar de manera abierta por la primera generación, es decir, la que vivió de manera directa las experiencias de adversidad, se transmiten a la segunda generación a través de un proceso de identificación y de lealtades invisibles
que no le permiten a los individuos diferenciar entre su yo, es decir, entre quién soy yo y las situaciones que ellos vivieron. Bueno, este modelo psicodinámico tiene mucho menor evidencia empírica, pero hay otros modelos en psicología, en los modelos psicológicos propiamente dichos, que explican de manera mucho más amplia y clara y con evidencia científica cómo se dan esos modelos de transmisión eh, a nivel psicológico. Bueno, si bien es cierto que hay unas condiciones que llamaríamos de adversidad, pues también hay unos factores que lo mitigan, o sea, que hacen que los efectos, como les decía, no sean tan adversos, o unos factores que agravan estas situaciones, estas experiencias. Entonces, ¿cuáles son los factores que lo pueden mitigar o que lo pueden agravar? Por supuesto, entre más grande sea el trauma de los padres, o sea, entre más afectado esté un papá, más consecuencias psicológicas el padre haya experimentado o experimente, pues obviamente mayor alteración va a haber en el estilo de apego que ese padre tenga con sus hijos, que puede mostrarse o en episodios de ira, ¿sí? Padres que son iracundos de manera repentiva o que son muy estrictos con la crianza. Eso es muy frecuente verlo, las personas que han experimentado situaciones asociadas a trauma intenso y trauma complejo suelen tener dificultades mayores o pautas de regulación emocional que tienden a la ira y a la disociación, a la agresión, pero también tiene consecuencias en el patrón de comunicación al interior de la familia. Son patrones de comunicación en donde usualmente predominan los silencios, los secretos, ¿sí? Y pautas de explosión intensa asociadas a evitación de conflictos. Entonces, dependiendo del trauma de los padres, por supuesto, los hijos son más vulnerables a experimentar eventos traumáticos a su vez, porque están creciendo en entornos en donde las experiencias de seguridad relacionadas con el vínculo o el apego con sus padres, pues están marcando también su propia trayectoria vital. Entonces, los factores de riesgo, pues son, además de lo que ya les he hablado, de la experiencia de trauma que haya vivido, que han vivido los padres, que en la familia haya niños que mueren, o jóvenes que mueren pequeños. Ese es un factor agravante, es un factor de riesgo. Eh, Pérdidas tempranas, ¿sí? Embarazos que se interrumpen en la mitad del proceso asociado a eventos de adversidad, golpes, guerra, etcétera. La muerte de las cónyuges de las mujeres, o sea, cuando mueren, no quiero decir que con esto, o no es que la literatura diga que si muere el padre no es importante, sí es importante, pero cuando mueren las madres en la temprana infancia o las abuelas en medio de eventos asociados a trauma, a conflicto, cosas de este orden, pues las secuelas son mucho más grandes, parece, porque muchas de las acciones de cuidado están relacionadas con el rol de las mujeres. Entonces, pues porque así ha sido. Bueno, que el trauma haya sido recibido por ambos padres, o sea, que ambos padres hayan tenido que experimentar situaciones de trauma. Em, eh, el ser mujer, yo tengo varios datos y los iremos mostrando en el curso la próxima semana, en donde el hecho de ser mujer, y más si eres una niña, te expone o incrementa el riesgo de transmisión intergeneracional del trauma por condiciones epigenéticas y finalmente patrones de comunicación asociados a un estilo de comunicación en donde se guardan secretos y se guarda silencio frente a las experiencias de trauma. Es un factor de riesgo muy grande, no hablar de lo que pasó, que es una característica bastante común de quienes han vivido trauma, y es que no quieren hablar de eso. De eso no hay que hablar, de eso para qué vamos a hablar. Es muy frecuente que uno lo vea. Bueno, em, muchos son los modelos, como ya les he contado,
pero hay uno que a mí en particular me interesa mucho, que tiene que ver con la condición, cómo se transmite esto y cómo se vive epigenéticamente y somáticamente. ¿Qué pasa cuando vivimos una experiencia de adversidad intensa? Mi querido Peter Levine, se escribe Levine, que es uno de los grandes investigadores y de los más importantes terapeutas en trauma, igual que Stephen Porges, han explicado, han mostrado cómo las experiencias asociadas a trauma las experimentamos primero en el cuerpo, o sea, el cuerpo es el primero que experimenta y el último que olvida. No es racional, no tiene que ver con el canal cognitivo, ¿sí? Sino que es fundamentalmente y primariamente somático, en el sistema nervioso. El trauma ocurre en el cuerpo. Entonces, esa activación de la experiencia del sistema nervioso simpático, que es el que se asocia o se activa cuando vivimos experiencias que percibimos como de riesgo. Supongamos que ustedes van pasando una calle tranquilamente y de pronto oyen un pi y sobresaltan y es un carro que está pasando justo al lado y casi los atropella. Lo primero que reacciona no es la cabeza, es el cuerpo, ¿sí? Por eso decimos que lo primero que experimenta es el cuerpo y lo último que olvida es el cuerpo. Por eso, lo vamos a ver también cuando trabajemos sobre esto la próxima vez, en el seminario extendido, el trabajo somático y la explicación epigenética, como les digo, es muy, muy importante para poder entender por qué la liberación o sea, toda la activación del eje hipotalámico, hipófisis suprarrenal, que es el que se activa cuando tenemos experiencias de miedo, produce unas marcas, ¿sí? Lo que se llama la memoria guiada por emociones que explican por qué, a pesar del tiempo, ¿sí? Del tiempo, de los años y años, décadas y décadas, las personas pueden volver a experimentar, a reexperimentar, a tener los síntomas más frecuentemente identificados para trauma. No son los únicos, pero son muy frecuentes, que son las pesadillas, los flashbacks y la inflexibilidad psicológica. Bueno, un puntico aparte para hablarles de los estilos de comunicación disfuncional. Esto es una cosa, como les mencionaba hace un rato, muy frecuente en las personas que han vivido experiencias asociadas a trauma y especialmente en las familias que han vivido trauma, vivencias asociadas a trauma, trauma cultural, trauma histórico o situaciones de violencia al interior de las familias, y es que de las cosas no se habla. De las experiencias de trauma usualmente no se habla en un fenómeno que se conoce como la conspiración del silencio. El silencio influye de manera negativa porque yo digo, como dice Hellinger, que finalmente las cosas que no se hablan son como fantasmas, son como criptas en un cementerio, que cuando se apaga la luz, la gente las vuelve a sentir caminando por los cuartos. ¿Sí? Están ahí como una sombra, nadie lo nombra, pero ahí está. Entonces, este es un patrón de comunicación familiar muy común, es un estilo de comunicación muy común en las familias o en las comunidades que han vivido experiencias asociadas a trauma. Por eso ustedes saben que una de las cosas que se hace con población que ha vivido violencia es desarrollar precisamente estrategias de recuperación comunitaria que permitan nombrar lo innombrable, ¿sí? Hablar de lo que no, de lo que se calla. Digamos que uno dice que se habla, se nombra lo innombrable y se acepta lo inaceptable. Bueno, estos patrones de comunicación implican que pues, se incurre en un modelo, y vamos a verlo también más adelante, de revelación moderada, ¿no? Como que se van contando cositas de a poquitos, incompletas,
que hacen que los miembros de la familia, especialmente los menores, los niños, los jóvenes, generen fantasías, historias, narrativas que no permiten dar cuenta real de lo que pasó, sino que terminan configurando unas historias que terminan reforzando dificultades en las dinámicas. Por ejemplo, es que los hombres no se pueden, cuando han vivido violencia asociada a eventos de guerra y violencia sexual, es que los hombres no, los hombres no se puede contar, o sí, o es que las mujeres son cualquier cosa de estas. Y eso empieza a generar efectos, a tener efectos en la forma en que esos menores luego empiezan a establecer relaciones en la vida adulta. Bueno. em, Pero también es cierto que si nosotros trabajamos esto en las estrategias terapéuticas, pues podemos fortalecer una capacidad de resiliencia, de fortaleza y una formación de una identidad que esté mucho más resistente y que pueda florecer, perdón, de manera mucho más fácil ante los eventos de la vida. Entonces, también es verdad que cuando trabajamos en esto a nivel familiar y a nivel comunitario, ¿sí? Vemos cómo trabajar en la comunicación eh, ayuda a formar, a desarrollar pautas y patrones de interacción social, individual y comunitario mucho más resilientes. Bueno. Hay un elemento adicional que tiene que ver con el efecto de la comunidad. Entonces, fíjense que ya no es solamente el individuo que experimentó la adversidad, ni sus ancestros o sus descendientes de manera directa, sino que también a nivel psicológico y en términos de sociológicos, comprendemos el proceso a nivel social y comunitario. Es decir, hay unos factores, hay un nivel de análisis micro, pero también hay un nivel de análisis meso y macro social. Ciertamente, parte, ya lo mencioné, de las cosas que pasan en comunidades o en individuos que han vivido, que viven trauma histórico y trauma cultural, es que se rompen los lazos sociales, ¿sí? Se genera la desconfianza, digamos, en el estilo de vida cotidiano. No se puede hablar de cuál es la identidad, por ejemplo. No se puede decir muy duro que uno es de un partido político de otro, o que uno votó por una persona o por otra, o que uno es hijo de tal o de cual, o que uno, porque eso empieza a generar unos vínculos, unos lazos sociales basados en la desconfianza. Y además, la investigación muy claramente en ciencias sociales ha mostrado cómo hay una serie de desigualdades económicas, en acceso a salud, en acceso a educación, ¿sí? Hay una serie de factores que muestran una desventaja persistente en el acceso de estas comunidades a condiciones de vida que generan desenlaces negativos en salud, en violencia, en educación, etcétera, alimentando los círculos de pobreza, ¿no? Por ejemplo, de violencia dentro de grupos de comunidades específicos que parecen repetirse de una manera u otra. Entonces vemos aquí finalmente todo este modelo que les he ido como mostrando de manera desglosada en una imagen, una figura propuesta por Lehrer y Yehuda, ellas que han trabajado, que trabajan este tema de la epigenética conductual, que como la exposición al trauma en la generación primera, ¿sí? La generación cero, tiene un efecto directo en esta madre, ¿sí? En la forma, ya hay efectos en útero, ya se han identificado efectos en útero en ese embrión, em, porque también el padre ha vivido experiencias de trauma que tienen consecuencias en la segunda generación, en las narrativas, en las creencias y en las prácticas, en la forma en que estas familias, en que estos padres, estos descendientes, realizan sus labores de parentalidad, o sea, de crianza, y luego esta generación reproduce con una tercera generación la transmisión intergeneracional del trauma. Entonces, fíjense que son por lo menos tres
generaciones en donde se puede rastrear los efectos que están mediados o modulados por em, factores económicos asociados a la seguridad en los lugares en donde vivimos, a la cohesión comunitaria, a condiciones de empleo, de empleabilidad, a recursos académicos y ambiente político. Entonces vemos cómo vamos de lo micro a lo macro, ¿sí? Y el análisis y la comprensión del trauma intergeneracional, pues nos va a permitir ampliar y achicar ese zoom. ¿Qué vamos a ver adicional a esto, a profundizar en estos temas? Pues por supuesto, cómo evaluamos, qué alternativas de evaluación hay en trauma intergeneracional, qué metodologías de investigación y cuáles son algunas de las estrategias de trabajo psicoterapéutico y de intervención de base comunitaria. Con esto entonces creo que damos cierre y apertura a las preguntas que ustedes tengan y quieran hacerme. Tenemos unos minuticos para ello. Sí, como dijo la profe, vamos a hacer la intervención de preguntas. Vamos a hacer tres preguntitas rapiditas. Quien quiera levantar la mano para hacer la consulta, se le otorgará el permiso de abrir el micrófono. Muy bien, levanta la manito Oscar, vamos con Oscar. Oscar, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Doctora, cordial saludo. ¿Cómo está? Me lleva todo esto a pensar que, digamos, a través del tiempo y de generación tras generación, como lo dice usted, hemos cambiado las ideologías, las creencias, el pensamiento y en general la cultura. eh, de nuestros pueblos y de nosotros mismos. Eh, ¿Cómo podemos trabajar para revertir esas condiciones y poder ir superando todos estos traumas que hoy día vivimos? Mm. Bueno, Oscar, eso es una pregunta que te va a que requiere varias horas de respuesta, pero te lo voy a contestar de manera, digamos, de manera breve de la siguiente forma. Tenemos niveles de intervención Ok. y explicación, ¿sí? Hay un nivel epigenético, hay un nivel del desarrollo de la historia de vida de cada individuo, hay un nivel familiar, hay un nivel social, hay un nivel ecológico y ambiental. Hoy en día tenemos eso muy claro. Entonces tenemos que desarrollar una comprensión de los niveles de cómo ellos se van relacionando entre sí, que no son separados. Cuando yo Ujú. hago trabajo terapéutico en mi consulta individual, por ejemplo, no puedo ignorar los factores culturales a los que esa persona se expuso, las características de su identidad de género, las características de su identidad étnica, por ejemplo, religiosa, etcétera, y la historia de su familia. ¿En qué familia nació? ¿Cuál es la historia de esa familia? ¿En qué contexto? Todo eso hace parte de mi análisis, llamémoslo así, clínico, De ¿cierto? acuerdo. Y mis estrategias de trabajo con ese consultante, con esa persona que además presenta una experiencia vital que es supremamente dolorosa, a veces no comprendida, es Ujú. ayudar, acompañar al proceso de comprensión para que él pueda saber que lo que le pasa a él a veces ni siquiera tiene que ver con él mismo. O sea, que hay ciertos dolores que no son nuestros, que no Sí. nacen en mí, que no los originé yo, sino que hacen parte de mi contexto. Entonces, a nivel, digamos, individual. Pero tenemos que alternativas de intervención cultural. Hay desarrollos muy interesantes en lo que Mm. se conoce como psicología, intervenciones de base comunitaria, en salud Ah, mental, en trauma de base comunitaria, sí. que pretenden trabajar de manera colectiva la, la resiliencia o el florecimiento humano. Es decir, ahí vemos mucho de lo que digamos, en los contextos de Latinoamérica conocemos bastante bien, que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica.
con nombrar lo innombrable, con poder dar justicia, verdad, reparación. Estos son factores de recuperación. Y por supuesto tenemos que trabajar, y en eso yo creo que los psicólogos, yo soy psicóloga, no sé si todos ustedes también, no creo que no todos, Sí, tenemos los doctora. profesionales en salud mental, ¿sí? O en ciencias sociales, tenemos que implicarnos en el diseño de políticas públicas, Sí. legislación a nivel de nuestro país, de nuestros países, pero a nivel global. Entonces, esto, fíjense que son como niveles de trabajo. Algunos tienen consecuencias en el nivel individual más rápidas y otros tienen consecuencias en el nivel colectivo más lentas, pero pero muy eficaces a largo plazo. Pero esto te lo digo cortamente en una respuesta que vamos a ver mucho más larga Ajá, cuando nos veamos en el curso claro. más adelante. Gracias, Gonzalo. Gracias, doctora. Profe, usted me dirá, respondemos una consulta Sí, chiquitica démosle, veo aquí una mano de otra persona. de Juan, sí, de José Juan Sánchez. Vamos a darle paso a José. Ay, Bien. José, abre el micrófono, por favor. Sí, muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo Eh, estás? Mi pregunta sería, ¿cómo impactan las experiencias traumáticas tempranas en el desarrollo y la funcionalidad de estructuras cerebrales clave como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal? ¿Y de qué manera estas alteraciones pueden observarse en generaciones posteriores? Bueno, pues fíjate que esa es una pregunta muy importante. Entre más temprana sea la experiencia de adversidad en el desarrollo ontogenético, mayores dificultades puede haber, digamos, un pronóstico negativo más fuerte puede haber, pero también puede haber mayor plasticidad si se interviene tempranamente. Digamos que ambas cosas pueden pasar. Recuerden que el mamífero humano, pero no solamente el humano, en general los mamíferos nacen bastante inmaduros, biológicamente hablando. Los bebés recién nacidos no tienen todas las estructuras funcionales desarrolladas a nivel neurológico. Por eso tienen un periodo de portabilidad en la crianza tan largo. Los humanos tenemos 9 meses en la barriga de la mamá, pero 15 años de educación, 18 años, 21 años. La epigenética, lo que muestran los estudios en neurología y en neurociencia, muestran que todavía a los 21 años de edad se están terminando de formar las últimas conexiones neuronales, ¿sí? Entre estructuras en el cerebro. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un desarrollo, una maduración neurológica lenta, más lenta que otras especies, que ya nacen y están muy rápidamente desarrolladas y maduradas. Entonces, hay unas estructuras fundamentales asociadas a procesos psicológicos que tienen que ver con las estructuras del sistema emocional, sistema límbico, amígdala, hipocampo, memorias emocionales están asociadas con estas estructuras, pero además con la conexión entre el sistema límbico, que es el sistema emocional, que está como en el centro del cerebro, y la corteza cerebral o la materia gris que decimos, que es con la que pensamos pensamientos, que se desarrolla posteriormente. Y la conexión que hay, las vías aferentes y eferentes que hay, que salen de la corteza, del sistema límbico a la corteza cerebral y de la corteza cerebral al sistema límbico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aprendemos a regular nuestras emociones, ¿sí? A calmarnos cuando estamos bravos, a expresar afecto cuando lo sentimos, a reconocer la ternura, a regular nuestro miedo, a hablar, ¿sí? A pensar sobre lo que pensamos. Si tenemos unas conexiones y una maduración suficientemente buena de esas estructuras. Entonces, entre más tempranos son los eventos de adversidad, o sea, el bebé es más pequeño, o la primera infancia, recuerden que en psicología siempre decimos que la primera infancia es crucial para el desarrollo de la vida. Entre más intensas son las experiencias de adversidad en la etapa temprana del desarrollo, mayor probabilidad de que en la vida adulta se desarrollen trastornos psicológicos, ¿sí? Problemas de salud mental severa, incluso sociopatías y psicopatías.
Entonces, afectan de manera muy grande. Pero también, vuelvo y digo, si bien es verdad que los bebés pueden vivenciar experiencias de adversidad intensa, también es verdad que la plasticidad cerebral permite saber que si un niño experimentó adversidad intensa, pero luego cuenta con condiciones de su entorno favorables, pues esos efectos se pueden mitigar o no desarrollar o no presentarse necesariamente. Es decir, no todo tiene que ser necesariamente malo, depende mucho de los factores psicológicos. Listo, Muchas gracias, doctora. con mucho gusto. Bueno, entonces creo que con eso tenemos, Henry, ya me tengo que ir. Y creo que Sí, tú tienes que darle paso a otra partecita del ejercicio de hoy. Así sí, que sí. Vale. a Primero que todo, todos, muchas gracias, profe, también por su tiempo y por sus conocimientos compartidos en la noche de hoy. Déjenos invitados para inscribirnos en este programa que usted va a dictar. a todos muchas gracias por haberse conectado hoy. Estoy de verdad muy complacida de saber que los voy a encontrar en nuestra próxima sesión extendida la semana entrante y por supuesto nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Chao. Gracias, profe. Nos vemos en la próxima. Chao, Bueno, chao. chicos, vamos a lo que es la dinámica del sorteo. Vamos a pausar la grabación para seguir con ello.